Bueno, entonces, ahora, cuando uno piensa en las acciones farmacológicas de los glucocorticoides, piensa en efecto antiinflamatorio, ¿sí? Acuérdense en el primer esquema que vimos, el loop que hacen frente a la inhibición de la liberación o secreción de las interleuquinas proinflamatorias, ¿sí? Ahí vemos que probablemente tenga que ver, confluya como efecto antiinflamatorio. Efecto analgésico. No, digamos, uno no podría decir que son las drogas analgésicas. Ahora, ¿que se usan para la analgesia? Sí. ¿Y cómo? En general complementarias a otros analgésicos y siempre pensando en efecto analgésico de un dolor inflamatorio, ¿sí? No, sepan que no es clásico decir que son analgésicos, pero sí son buenos adyuvantes de los tratamientos analgésicos. Entonces, frente a dolores inflamatorios, los corticoides siempre son buenos adyuvantes de los tratamientos inflamatorios, de analgésicos, perdón. Efecto antialérgico, clásicos en el efecto antialérgico, esto es indiscutible, los corticoides son usados desde hace mucho tiempo como antialérgicos. Efectos sobre la fiebre, no son antitérmicos, Ahora, en las patologías que la actividad de la enfermedad inflamatoria se expresa con la presencia de fiebre, el efecto de los corticoides hace que tenga un efecto antifebril, pero en realidad lo que disminuye es la actividad de la enfermedad y por consiguiente contribuye a disminuir la fiebre. Pero a nadie se le ocurriría pensar que es un antitérmico los corticoides, ¿sí? En realidad lo dejo sobre la diapositiva para que hacer esta salvedad. En cuanto a efecto inmunosupresor, sí, son los inmunosupresores por excelencia, se utilizan como inmunosupresores para la aceptación de órganos en todos los tipos de trasplantes, sea cardíaco, sea renal, sea de médula ósea, de cualquier órgano. En general siempre los corticoides están dentro del gran espectro de drogas inmunosupresoras, las clásicas. Y ni hablar obviamente de su efecto sustitutivo frente a la situación de Addison, por algún motivo el cual no haya producción propia, son fundamentales su uso sustitutivo. Ahora bien, acá quiero agregar otra cosa. El efecto sustitutivo no solo va a ser por la no producción propia por algún tipo de enfermedad que haya llevado al Addison, sino por el creado, ¿sí? Por el efecto de supresión creado por la misma uso farmacológico de los corticoides. Y esto vamos a aclararlo muy bien. Paciente que recibe dosis de convencionales a altas de corticoides por más de 5 días es susceptible o plausible de presentar síndrome de supresión a los corticoides. Esto es, esos pacientes, algunos autores hablan de 6 meses, otros hablan de 1 año, estarían susceptibles de poder tener alterado su eje a nivel, digamos, desde hipotálamo, hipófiso, córtico suprarrenal, y alteración de la producción propia de corticoides con una baja respuesta a la producción de corticoides frente a estrés y por consiguiente producirse las consecuencias negativas que esto lleva. Vuelvo a explicar. Si un paciente recibió más de 5 días en dosis de convencionales altas de corticoides, debe hacer un descenso paulatino. Y si no lo hizo, que también puede ser, algunos hablan a partir de 7, 10 días, esto es variable, piense que es medicina y que hay variabilidad interindividual. Pero si el paciente recibió seguro más de 10 días de corticoides seguidos, esos pacientes deberían hacer un descenso paulatino o por lo menos tener un esquema, una consulta
para estar alertados frente a situaciones de estrés que tengan en el próximo año de su vida, por fallas en la producción propia de corticoides y la posibilidad de suplementación sustitutiva de los corticoides. Esto es un paciente que llega frente a una situación, no sé, por decir, vamos a un ejemplo, llega a la guardia un paciente que sufrió un choque automovilístico, esto es algo frecuente, eso es una situación de estrés, paciente inconsciente, y uno encuentra estrías, ¿sí?, compatibles con las estrías posibles por un cuadro de Cushing, ya sea por producción propia o por uso de corticoides prolongado, ¿sí? Y ese paciente, frente a esa situación de estrés, sería apropiado sustituirlo con hidrocortisona en dosis antiestrés durante el proceso o procedimiento que se vaya a ejercer, ya sea una cirugía, un acto quirúrgico, una situación de terapia intensiva, porque si no es un paciente que es susceptible de sufrir el Addison, digamos, falta de corticoides endógenos y con las consecuencias metabólicas y deleterias que esto lleva. Ahora bien, uso de los corticoides. Los corticoides usados en forma aguda en general no presentan efectos adversos importantes. Por eso, una de las frases que yo siempre digo, los corticoides son los mejores amigos y los peores enemigos. Quiere decir que son drogas muy nobles, útiles y beneficiosas, indicadas en la forma y en las situaciones correctas, y mal indicadas en dosis no adecuadas y por tiempo prolongado son los peores enemigos, porque bueno, en realidad provocan una serie importante de efectos adversos que son los que quiero puntualizar ahora. Bueno, cuando aparece ahí efectos adversos de insuficiencia suprarrenal aguda, es en realidad como consecuencia de su suspensión luego de su uso prolongado, ¿sí? No alguien va a hacer una insuficiencia suprarrenal aguda porque haya recibido un día de corticoides, una dosis aislada. Pero sepan que cuando nosotros vimos en la primera diapositiva de todas que veíamos que la producción diaria es más o menos aproximadamente de cortisol unos 10 miligramos día, sepan que un paciente que llega, supongamos, a la guardia por una crisis de dificultad respiratoria, ya sea por un cuadro alérgico, ya sea por una crisis importante de asma, en general muchas veces se lo medica con una dosis que puede rondar en el caso de los pediátricos unos 5 miligramos kilo, y en el caso de adultos en general muchos de estos pacientes reciben directamente muchas veces 500 miligramos de hidrocortisona. Yo acá no estoy categorizando si eso está bien o está mal, yo digo que es algo que es usual, y en los chicos que reciban 5 miligramos kilo dosis también es algo que uno lo puede ver usualmente frente a crisis de dificultad respiratoria. Y si ustedes recuerdan el número 10 miligramos día total, obviamente que las dosis que recibe el paciente por alguna situación de guardia distan mucho de la producción propia. Esto, si lo sostienen a través de los días, hace que la producción propia se anule y que la corteza suprarrenal deje de producir y sus células productoras entren en hipoplasia. Por consiguiente, luego, frente a las necesidades propias, no hay tejido que responda con una buena producción de corticoides. Y esto es lo que llamamos insuficiencia suprarrenal aguda. Bueno, alcalosis hipopotasémica, edema e hipertensión. Esto está claro cuando vemos los efectos mineralocorticoides que conversamos antes, ¿sí? Se secretan por su acción a nivel distal y principio del colector, aumenta la secreción, o sea, la excreción o pérdida de protones y potasio, con consiguiente alcalosis hipopotasémica. Y retención mayor por reabsorción de sodio, ¿sí?, de agua, que esto llevaría a edema e hipertensión.
Por otro lado, también lo que vamos a ver, como lo conversamos antes, la tendencia a disminución del ingreso de glucosa a las células, con la tendencia a llevarlo a la hiperglucemia, el incremento de la sensibilidad de infecciones por la inmunosupresión que provocan, el riesgo de úlceras pépticas por su coadyuvancia a nivel del estómago, con ni hablar si va asociado a los AINES, donde vemos que hay una coadyuvancia para el aumento de la secreción de ácido clorhídrico, con una disminución de la producción de moco estimulada por las prostaglandinas a ese nivel, que hace que quede, digamos, con menor protección la mucosa gástrica, con el mayor riesgo de úlceras pépticas. Miopatía corticoide, este es un tema importante. Los pacientes que lo reciben en forma prolongada, como son los pacientes, por ejemplo, que tienen leucemia linfoblástica aguda, que la reciben en el primer mes, lo reciben continuo y en forma elevada, la dosis de corticoide, tienen quejas en general para cuando tienen que subir escaleras, o como son chicos que tienen que correr, les cuesta, y en realidad esto es porque en forma prolongada los corticoides llevan a la miopatía. Si recuerdan, como dije antes, que son catabólicos proteicos, entonces la masa muscular disminuye. El paciente engorda a expensas de masa adiposa, y disminuye la masa dependiendo de las proteínas de las musculares. Cambios conductuales. Bueno, está descrita la psicosis corticoidea, así que es una de las en general esto se ve como cambios a largo plazo de su uso, y bueno, y en algunas entidades donde los corticoides se usan en forma crónica, como el mismo ejemplo que yo había dicho hace un ratito, acerca del lupus eritematoso sistémico. Piensen que pacientes que reciben corticoides por larga data por su lupus tienen posibilidades de hacer psicosis corticoidea, o sea, por efecto adverso de la medicación, y a su vez podrían tener cambios conductuales por psicosis a punto de partir de la enfermedad de base lupus o psicosis lúpica. Y bueno, y acá lo que se plantea, y que yo siempre digo como docente de fármaco, es tener en cuenta la enfermedad de base y tener en cuenta la medicación que recibe el paciente. Entonces recuerden la posibilidad de los cambios conductuales a expensas de los corticoides, pero siempre larga data, ¿sí? Esto también lo veo frecuentemente en los pacientes que reciben dexametasona en distintos periodos del tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, sobre todo con dexametasona. Tienen cambios conductuales, son drogas que provocan, son orexígenas, porque los pacientes tienen hambre voraz en general, y particularmente tienen estos cambios cuando reciben la dexametasona, que luego revierte cuando se discontinúa su uso. O sea que en estos casos serían cambios que se observan en forma temporaria. Cataratas. La catarata subcapsular es característico de efecto adverso de los corticoides también usados por tiempo prolongado, así que estos pacientes deben tener consultas oftalmológicas para corroborar esto. Los pacientes también tienen tendencia a llegar a la osteoporosis, ¿sí? Hay una disminución del ingreso de calcio, y bueno, y estos pacientes los que llevan en forma crónica, deben tener suplementación de calcio y vitamina D para sostén de este aspecto fosfocálcico cuando reciben por larga data corticoides, así que hay que tenerlo en cuenta. También como efecto adverso se ve en los pacientes osteonecrosis, ¿sí? Son necrosis asépticas del hueso, lo he observado en los pacientes, sobre todo adolescentes, que lo reciben como tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Se ve osteonecrosis de rodilla, osteonecrosis de caderas, ¿sí? Y retraso en el crecimiento, que es un cuco para muchas mamás, que en realidad
ven que sus hijos cuando reciben corticoides podría estar alterado. Sepan que cuando uno piensa en retraso en el crecimiento es algo que fue muy estudiado, ya que los corticoides se usan en algunos pacientes con problemas asmáticos, se usan por largos periodos. Bueno, este esquema en realidad lo que muestra es, fíjense bien, que ustedes vienen de haber cursado farmacocinética y ven vida media biológica y no vida media beta, ¿sí? Acá lo que se ve es la duración de acción. En realidad cuando uno lee en los corticoides de vida media biológica se refiere a la duración de acción. En general el promedio de duración de acción de la hidrocortisona es de 8 a 12 horas, para la prednisona de 12 a 36 y ejemplos para la betametasona y la dexametasona que sería que tiene una acción más prolongada de 36 a 72 horas. Esto hay que tenerlo en cuenta para cuando uno indica estas drogas a los pacientes, ¿sí? En cuanto a generalidades de la farmacocinética, obviamente va a ser variable, depende cuál es la droga a tener en cuenta, pero del grupo de los glucocorticoides. Pero en general sepan que como son esteroides, pasan bien las distintas membranas, se pueden recibir por vía oral y tienen buena biodisponibilidad, por vía intravenosa, por vía subcutánea, por aerolización. Bueno, varias son las opciones intramusculares, estrategias de ingreso de los colirios, ¿sí? Y por todas van a tener buen pasaje de membranas y acceso al lugar blanco que uno esté buscando. Viajan unidas a proteínas, sepan que obviamente transcortina o la GBC o CBG, como la quieran llamar, es la específica, pero también viajan por unida a la albúmina, sufren biotransformación hepática, algunas son prodrogas y van a tener una latencia y duración del efecto que en este caso va a ser una suma de distintas cosas en lo cual participará la farmacocinética, pero el parámetro final, como es duración de acción, va a tener que ver con la farmacodinámica de cada uno de los distintos preparados. Resumiendo, como les dije al principio, son drogas de amplio uso. No hay que tenerle miedo a su uso, o sea que está muy bien indicarlas cuando corresponde. Recuerden la frase, son los mejores amigos y los peores enemigos, o sea, bien usado corresponde su uso y tener en cuenta los efectos adversos esperables, que no los voy a tener en cuenta en general en su uso agudo. Cuando digo agudo, siempre pensando en menos de 5 días de uso. En ese caso no me va a preocupar en general los efectos adversos, salvo que sea un paciente que ya los hubiera recibido antes o tenga comorbilidades, pero sí en los pacientes que los van a usar de 7 días en adelante, tener en cuenta la posibilidad de la insuficiencia suprarrenal aguda, tener en cuenta todos los distintos órganos blancos sobre los cuales provocan efectos colaterales y las transformaciones que puedan hacer en el hemograma como para estar advertidos cuando uno recibe un paciente que recibe corticoides. Por otro lado, tenerlo en cuenta siempre en pacientes que estén en situaciones de estrés, saber si en el último año por lo menos recibieron en forma prolongada por algún motivo corticoides, como para tener en cuenta lo que habíamos dicho antes. Bueno, espero les haya sido de utilidad.